Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de curas que alegran el corazón. Para el día de hoy vamos a preparar una deliciosa sobrebarriga asada. Bueno, para nuestra sobrebarriga, asada, vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Sobrebarriga, la cantidad que ustedes quieran, dependiendo de las personas que estén en casa. Un gajo de cebolla, ajo, sal y una naranja. Yo tengo mi ajo en este tarrito, pero si ustedes no lo tienen así, pueden utilizar la cabecita del ajo, que da lo mismo. Bueno, lo primero que yo voy a hacer es poner a pitar mi sobrebarriga, ¿vale? Yo ya la tengo lavada y arreglada, y ya tengo en la olla ajos, dientes de ajos y cebolla, ¿vale? Cebolla así ya grandecita, no importa, porque igual se la vamos a sacar, ¿vale? ¿Es para qué? Para lo de siempre, para que coja sabor. Así, y vamos a vertir salecita para que nos quede con saborcito de una vez. ¿Listo? Vamos a ponerla a pitar, porque recuerden que la sobrebarriga es bastante dura, entonces por lo menos hay que dejarla pitar en media hora o un poquito más, ¿bueno? Entonces en media hora regresamos. Bueno, ya mi sobrebarriga terminó de pitar, ¿cierto? Ahora lo que voy a hacer es pasar a asarla. Pero para asarla lo que voy a hacer es vertirle un poquito de zumo de naranja, un poquito nomás, ¿vale? Vamos a vertírselo encima y lo vamos a poner a asar, ¿vale? Ya recuerden que ya se cocinó con cebolla, con ajo y con sal. Quiere decir que ya está adobada, ya tiene su buen sabor. Solamente la vamos a soazar por ambos lados, ¿vale? Vamos a ponerla nuevamente al fuego, a ver cómo nos queda de chévere. Bueno, aquí ya la traje al fuego, voy a prender. Les quiero mostrar el caldito que quedó en la sobrebarriga, que sale bastante grasa. Es importante pitarla siempre para sacarle todo ese graserío, ¿vale? Entonces vamos a ponerla a asar, a ver cómo nos empieza a quedar de deliciosa, ¿vale? Les voy a mostrar, miren, si ustedes quieren quitarle este gordito, se lo pueden quitar, ¿vale? Pues yo se lo dejé para que, pues igual como la pité, le saqué la grasa, entonces no hay problema. Pero si ustedes le quieren quitar ese gordito, que la mayoría de la sobrebarriga viene así, entonces no hay problema, se lo quitan, ¿vale? Yo espero que la receta les guste, la disfruten, les parezca deliciosa, y como pueden ver es bastante sencilla. Y ahí lo demorado, lo de siempre es pitar la sobrebarriga porque es bastante durita, bueno. Pero la dejé 30 minutos por reloj, no más, bueno. Y ya pues la asada es lo más sencillo. Recuerden que si les gusta la receta, por favor suscríbanse a nuestro canal, dejen en la cajita de comentarios y denle me gusta. Si ustedes quieren aprender a preparar sobrebarriga en salsa, se la voy a dejar ahí arribita a la derecha de ustedes, ahí se la voy a dejar, ¿vale? La pueden revisar, abren y revisan. Sobrebarriga en salsa, que también es súper deliciosa y muy sencilla de hacer. Vamos a esperar que se nos empiece a soazar nuestra sobrebarriga. Esto queda de un sabor delicioso, chicos, yo les recomiendo que la preparen. Vamos a esperar que se nos soace. Ya como pueden ver, ya se empezó a asar la sobrebarriga. Ya la probé, está de un sabor. La mandarina lo que hace es darles ese saborcito gourmet, delicioso, como acidito. Es una delicia, de verdad, prepárenlo con la naranja. Se lo recomiendo de verdad especialmente, ¿vale? Ya empezó a dorar. Vamos a dejarla que dore por ambos lados, ¿vale? Y pasamos a emplatar. Les quiero mostrar cómo empezó a quedar nuestra sobrebarriga. Se ve deliciosa, muchachos. Por favor, prepárenla. Y no olviden suscribirse, porque yo sé que les va a gustar. Activen la campanita de notificaciones para que tengan más información de más recetas, ¿vale? Por favor. Bueno, este ya es el resultado final de mi sobrebarriga. Voy a pasar a emplatar para que vean cómo se ve de lindo. Y el sabor es delicioso.
Bueno, amigos cocineros de afán, aquí ya tenemos nuestra sobrebarriga para improvisar un almuerzo, una comida, lo que sea, miren. Deliciosa, fácil, práctica, sin ingredientes extraños. Una naranja la conseguimos en cualquier lugar y queda con ese saborcito agridulce, delicioso. La verdad queda muy rica, yo les aconsejo que la preparen. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta ocasión. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que les lleguen los videos que constantemente voy a estar subiendo. Bueno, no olviden darle me gusta y si tienen ideas de recetas, ingredientes para aportarle al canal, les agradecería que lo dejen en la cajita de comentarios. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buen día. Que disfruten su sobrebarriga asada.